Cuando tuve el hijo, fue que se me despertaron todos estos miedos que tú mencionaste. Ver a mi mamá que le tocó muy duro, entonces yo me sentía como que era lo más duro del mundo ser mamá. Mucha responsabilidad, mucha carga. A veces nos encanta complicarnos tanto y es permitirnos vivir los procesos como vienen y entender que nada es para toda la vida ni nada es para siempre, ni lo bueno es para siempre ni lo malo es para siempre. Pero yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué esto es tan duro? ¿Por qué esto es tan difícil? Y ahí es que empiezo yo a despertar y empiezo a entender que eso no me pertenecía a mí, que eso no era mío. Hola, bienvenido a la segunda parte de este episodio. Gracias por seguir aquí, por abrir tu mente y tu corazón a esta conversación. Si aún no has escuchado la primera parte, pues te invito a hacerlo para que no te pierdas de ningún detalle. Recuerda que vamos a escuchar esto con la mente y el corazón abierto. Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. Bueno, estábamos en Bali. Bali, te llega el periodo, liberaste, soltaste. Fue súper transformador. Y de ahí, ¿qué De pasa? ahí empiezo a hacer mis certificaciones porque me empezó a gustar tanto este tema como el inconsciente y todo este tema, que empiezo a certificarme en Theta Healing, que es una técnica de sanación energética, física, emocional, espiritual, en ondas teta. Cuéntanos, porque Jime también hace estas terapias. Yo hice una con ella, me pareció súper chévere, súper loca. Pues loca la terapia, como que cómo se mueve uno como un péndulo. Bueno, quiero que pronto te expliques un poquitico sobre Ok, qué es esa terapia para que entiendan por lo que el proceso que tuviste y ok. Bueno, Theta Healing es una técnica de sanación energética, como ya dije, emocional, física, o sea, se pueden sanar enfermedades físicas, emocionales, miedos, bloqueos, fobias, porque parte del punto de que todo ha sido o todo se muestra porque tenemos una creencia limitante o un programa que se nos está manifestando en nuestra vida precisamente para que la veamos, ¿cierto? Entonces es entender que, por ejemplo, si yo tengo miedo al agua, ¿cierto? Entonces es entender que si yo nunca me he ahogado o he tenido un accidente en el agua o algo así, es porque hay un programa en mi inconsciente que me está haciendo que le tenga miedo a nadar, por ejemplo. O sea, que las cosas no pasan o no están ahí porque sí, sino porque vienen de un nivel de creencia. Y aquí en el Theta Healing vamos tan profundo que hay diferentes niveles de creencias. Entonces están las creencias que nos hemos hecho en la infancia. Entonces de pronto no sé, fue el niño que tuvo un accidente en la piscina y casi se ahoga. Entonces se guarda en su inconsciente esa memoria de ahogo. Entonces es el adulto que nunca aprendió a nadar porque le tienen pánico al agua. Hay creencias genéticas y es porque vienen de otras generaciones, de ancestros de nosotros donde han muerto ahogados o en el agua o algo así, entonces se hereda genéticamente ese miedo, ese bloqueo, inclusive de otras vidas. Entonces, todos estos miedos, bloqueos, enfermedades que nosotros se nos manifiestan en este momento, las podemos reprogramar. ¿En qué nos ayuda el Theta Healing? Que a través de algo que se llama indagación, que tratamos, no vamos a ondas teta, para poder hacer una indagación a tu subconsciente, porque uno conscientemente no tiene ni idea de ello, ¿por qué le tengo miedo al agua si es que yo nunca me he ahogado? Entonces tratamos de ir al subconsciente, al inconsciente, para encontrar esa creencia raíz. Cuando encontramos esa creencia raíz, la reprogramamos, pues es donde podemos ver como la sanación, la mejoría. Entonces decidí empezar a certificarme en esta técnica y empecé a encontrar muchas creencias y a trabajar. Entonces yo, bueno, en una práctica de una certificación dije, bueno, tengo miedo a ser mamá. Entonces empezamos, eso es como una capita de cebollas, empiezas tú a quitar capas de cebollas. Y aquí viene algo súper importante que quiero mencionar, es que hay veces que las personas se acercan a terapias, que ya de por sí se está viendo mucho que las personas accedan, ¿no? A este tipo de técnicas y de terapias, pero a veces creemos que con una sola terapia ya sané. O, no, no me sirvió, yo me sigo sintiendo igual, entonces no sirvió y la dejamos de lado.
yo tuve que sanar muchísimas, muchísimas creencias porque las encontré de todos los niveles. O sea, se me fueron muchas sesiones, por decirlo de alguna manera. No quiero decir que todos en todas sea igual, pero en mi caso empezamos a encontrar creencias, fue como una capita de cebolla en la primera capa, creencias en mi infancia. ¿Por qué tengo miedo a ser mamá o por qué me cuesta tanto la maternidad? Porque para mí inconscientemente la maternidad era sacrificio, era perder mi libertad, era olvidarme de mí misma, ¿cierto? Era como, entonces yo decía como, no, ser mamá, no, olvídate, y mi trabajo y mis proyectos, y voy a tener que dejar de generar dinero. Entonces mira toda esa cantidad de creencias que hay. ¿Por qué? Porque lo viví con mi propia mamá. Mi mamá fue una mamá que decidió quedarse en casa con sus hijas, ser ama de casa. Cuando mi mamá no estuvo, mi hermana, yo tengo una hermana mayor, mi mamá intentó seguir su vida trabajando, mi mamá trabajaba en el ejército en Colombia y tuvo tan malas experiencias con nanas, tan malas experiencias, definitivamente así tenía que ser para que ella se quedara con nosotras, pero tuvo tan malas experiencias con nanas de que le pegaban a mi hermana. Yo no sufrí tanto porque ya mi mamá se quedó conmigo más rápido, pero mi hermana sí lo sufrió más. Nanas que le pegaban, que metían hombres a la casa, la tenían ahí como un animalito, o sea, tuvo muy malas experiencias que mi mamá y papá decidieron, no, me quedo con mis hijas porque prefiero quedarme con mis hijas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ella toma esa decisión obviamente desde el amor, ¿no? Me quedo con mis hijas porque conmigo están seguras. Pero ¿qué viene detrás de eso? Viene una carga donde nosotros vimos a mi mamá ser una mamá que no generaba ingresos económicos, entonces dependía 100% de mi papá, ¿cierto? Y entonces ver cómo si tú quieres hacer algo o si tú quieres algo para ti, entonces tienes que pedir, tienes que estirar la mano, esperar a de pronto si mi papá tenía o no tenía, si estaba de buen genio para darle o no. Entonces empiezas a crecer con esa carga donde ella muchas veces se sintió frustrada y donde seguramente en algún momento sintió que ese sacrificio era mucho más grande que ella y la rebosaba. Entonces como que debía haber trabajado, ya estaría pensionada ahorita. Y eso cala en uno, inconscientemente cala en uno. Entonces yo crecí diciéndome todo el tiempo que esa también era una de las, como lo que nos decía mi mamá, estudien, trabajen, sean independientes, nunca dependan económicamente de un hombre. Entonces, cuando tú creces toda tu vida diciéndote esas cosas, trabaja, estudia, sé independiente, que no tengas que pedirle nada a un hombre, pues yo decía, llego a tener un hijo y lo primero que me va a tocar hacer es ver por esa personita y voy a tener que sacrificarme. Entonces, para mí el embarazo era igual a pierdo mi libertad y mi sacrificio. Sacrificio. Como no quiero vivir ese sacrificio, no quiero perder mi libertad, no logro quedar en embarazo. Fue como las Mm. primeras, fue como la primera capa de creencias que pude trabajar. En otra sesión encontramos que había sido monja en una vida pasada, entonces estaba muy, muy, muy entregada todavía como a nivel de Dios, ¿no? Pues, ¿quiénes son las monjas? Las monjas son personas totalmente devotas a su religión, a Dios, no tienen hijos, no se casan. Entonces, pues, en una vida pasada yo todavía había sido monja, entonces esa vida, todavía habían como fragmentos de mi alma en esa vida. Pasó algo muy, muy, muy loco. Eso fue en febrero de este año. Hice una certificación gigante de Theta Healing que se llama Enfermedades y Trastornos. Dura como 10 días, 12 días y vemos más de 400 enfermedades. El día que estábamos viendo el aparato reproductor y como toda la parte sexual y eso, nunca había caído en cuenta de preguntarle a mi subconsciente si yo quería ser mamá. Entonces, ese día la persona que me está haciendo la práctica y me dice, bueno, vamos a preguntarle a tu péndulo si quería ser mamá. Yo inconscientemente no quería ser mamá. Entonces, ella me preguntaba, Jime, ¿pero tú quieres ser mamá? Y mi respuesta siempre era, no sé si quiero ser mamá, no sé, tengo la duda, me estoy debatiendo entre, habían meses que a mí me llegaba el periodo y yo me ponía triste. Yo era como que, ay, no quedé en embarazo. Y habían otras veces que me llegaba el periodo y yo era como, yo me salvé, no quedé en embarazo. Maté la batalla mental que yo tenía, aparte de otro tema súper importante aquí que hay que tocar y es la presión social de la gente de, ay, pero es que usted ya tiene 33, ay, pero es que, y entonces los hijos para cuándo, ustedes ya llevan mucho tiempo casados, como si el hecho de tener X cantidad de años ya te estipulara como empezar a crecer tu familia. Entonces yo me volví muy, muy, muy cerrada con ese tema, tanto que ya ni mis amigas más cercanas me tocaban el tema porque me incomodaba bastante, me incomodaba mucho que hijos para cuándo.
tú no sabes que llevamos más de un año intentando y no hemos podido, Ujú, ¿sí? Entonces como que ujú. empieza como esta presión social. Recuerdo mucho que inclusive cuando nos fuimos con mi esposo para Bali, una amiga nos llamó como a despedirse y fue como, ay, ojalá se vayan dos y lleguen tres. Entonces, es como, o sea, es como, uno sabe que la gente no lo hace de mal, pero me mandaron con esa carga para el viaje, entonces yo era como que no. Se supone que estamos en Bali, en otro lado, despejados, relajados, en otro ambiente, no estamos como en la cotidianidad. Y cuando llegamos de Bali, recuerdo mucho que cuando llegamos de Bali, mi esposo fue como, ay, no quedaste en embarazo, como si era un requisito irnos de viaje y quedar, porque a veces muchas personas dicen, no, lo que ustedes necesitan es salir de la rutina. Entonces, como que a eso, pues, súmale como toda esa carga. También me pasó mucho que cuando retomamos el tema del embarazo, yo empecé muy obsesionada con el tema de voy a medirme la temperatura, que estoy ovulando, si estoy ovulando o no. Entonces me medía la ovulación y pasó algo muy, que creo que pasa mucho, y es que, por ejemplo, mi esposo pues me iba a buscar y yo le decía, no, no, espérate, en 3 días, porque en 3 días es cuando estoy ovulando más. Entonces, absolutamente mata a uno la conexión, el vínculo con la pareja, la pasión. Hay personas que de pronto eso les puede ayudar para quitar un poquito la ansiedad. A mí me volvió más ansiosa porque entonces yo me medía y decía que estaba en el punto de ovulación más fuerte. Entonces se supone que debería quedar en embarazo y no quedaba. Entonces eso me generaba muchísima más ansiedad y había un comentario que me hacían bastante que ya yo decía, el próximo que me lo haga, como decimos en Colombia, le echo la madre porque es como, no, ay, no, es que tiene que relajarse. No, 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 es que tiene que relajarse porque si usted no le relaja, si no se relaja, no, eso no le cuaja. Así, literalmente, escuchar ese tipo como Ujú. de cosas. Entonces, con Teta Healing pude como empezar como a reprogramar desde donde tiene que ser, desde mi inconsciente, no desde lo que me dice la gente, porque al fin y al cabo lo que dice la gente yo no lo puedo controlar. Es como bajarle el ruido. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, Le bajaste el ruido alrededor tuyo y empezaste a mirar ujú, donde tienes que mirar. donde Sí. tenía que mirar. Entonces, en esta sanación que te digo que me hicieron en febrero, ella me decía, bueno, si tú no estás segura si quieres ser mamá, vamos a reprogramar esa creencia de no quiero ser mamá a vas a lograr ser mamá cuando tú sientas que estás lista. Porque tampoco me quería cambiar y reprogramarme de sí para no, porque pues yo realmente no estaba segura, ¿cierto? Inclusive ella, que esto también se puede hacer con Teta Healing, ella me instaló una trompa de falopio energética, me instaló una trompa de falopio energética, me hizo como esa sanación de sabía que fui monja, tenía mucha lealtad con mi abuela paterna, mucha lealtad con mi abuela paterna, que fue una mujer que tuvo 15 hijos. Entonces, pues de ahí para abajo como que empieza todo este tema de duró más de 20 años en embarazo, Wow. prácticamente toda su vida criando. Por el lado de mi abuela materna también, 8 hijos. Entonces como que tenía mucha lealtad con ellas porque esto viene asociado a algo que lo trabajé con mis registros akáshicos con Lina y una de mis misiones en la vida es como a nivel como de mi línea femenina, de mi linaje femenino, es venir como a cortar como esta dependencia como de los hombres o a cortar como necesitamos tener un hombre al lado para podernos sentir seguras, sino a quiero tener un hombre a mi lado porque es lo que yo quiero, Por no elección. porque me toca. Entonces como que vengo también a sanar esa parte de mi linaje y bueno, finalmente termino esa certificación, esa sanación para mí, o sea, la sentí muy completa, como muy profunda. Se añade un retiro, me voy de retiro para México. Y aquí hay algo muy bonito con el tema de los retiros que volvemos a tocar, y es que cada retiro tiene su intención, ¿no? Los retiros no necesariamente son todos iguales ni todos sirven para lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, Bali fue un retiro que se llama Despertando la Magia, y fue muy eso, ¿no? Como reencontrarnos con nosotros mismos, como despertar, como creer en esa luz que cada uno tiene, que tenemos una luz única y que todos podemos brillar, que no porque yo brille te estoy opacando a ti, fue como muy así. Pero este retiro de México se llamaba La Ruta del Corazón, un retiro que lo hicimos en Bacalar, un retiro, este retiro fue de solo mujeres, el de Bali que hice había hombres, este fue de solo mujeres y fue, o sea, es que todo es tan perfecto, Caro. Cuando yo decidí ir a este retiro, yo dije,
tengo que estar allá, no sé por qué ni para qué, pero algo me dice que tengo que estar allá. De hecho, hubo un momento en que lo dudé porque fue 6 meses después de Bali, entonces como que me parecía como muy rápido entre un retiro y el otro, porque hay tantas cosas que se mueven en un retiro que pueden pasar meses y uno todavía está sanando y mirando cosas de los retiros. El hecho es que voy para México y ese retiro fue demasiado sanador en toda la parte ancestral. Se presentaron muchísimo, muchísimo nuestras ancestras. Trabajamos mucho, hicimos una actividad que hicimos danza de útero y yo ahí sentí muchísimo cómo se liberaron cosas como de mi útero, como de toda esta parte como de reproducción, o sea, fue una vaina como tan liberadora encontrarnos como con toda esta parte materna porque habíamos mujeres de todas las edades y había de todas como de todas las creencias, ¿no? Entonces estaba la que decidió no ser mamá y estaba feliz con su decisión, viviendo su vida al máximo y disfrutándosela y bien con su decisión. Estaba la que fue mamá por adopción, entonces había adoptado a sus hijos. Estaban las que están empezando como su maternidad porque tenían sus bebecitos y totalmente entregadas y abnegadas a sus bebés, pero sin olvidarse de ellas y viviendo también sus procesos. Entonces fue demasiado bonito ver como diferentes caras de la moneda. Y recuerdo mucho que hicimos una actividad y en esa actividad yo estaba bastante descompensada por algo que estaba procesando. Y recuerdo mucho que me salí un poquito como del ejercicio, de la meditación que estaban haciendo, como que empecé yo misma a hacer mi propia meditación. Y yo me acuerdo que en esa meditación literalmente me dirigí, o sea, directo a Dios. Me salté los seres de luz, a los ángeles, o sea, directamente con Dios y le dije, Señor, quítame esta duda que tengo, porque esta duda que tengo de ser mamá me está matando. Yo ya he sanado desde la parte física, emocional, mental, pero yo sigo con este no sé y este no sé me mata. Yo quiero saber si sí voy a ser mamá, si sí estoy lista para ser mamá y si no, porque si no es para mí, pues también estar tranquila con el tema, ¿sí? Porque algo que me mataba mucho, Caro, era de pronto decidir desde aquí, no quiero ser mamá y que más adelante me fuera a arrepentir y me fuera a quedar como con ese vacío como de por una decisión que a lo mejor no la pensé bien, no fui mamá. Y yo le decía, dame una señal, o sea, dime sí o no, pero que sea claro, como que no me quede ninguna duda. Y recuerdo que como que empecé a permitir escuchar la meditación que estaban haciendo y justo en ese momento María José, que es una de las chicas que dirige el retiro, estaba diciendo, niñas, díganle sí a la vida. La vida está enfrente de ustedes, díganle sí, sí a la vida. En ese momento yo entendí como que me estaban hablando a través de ella y me estaban diciendo, sí, sí, sí vas a ser mamá, si estás lista para ser mamá, si estás hecha para ser mamá. Y en ese momento como que es un momento como, no sé, digo como que me iluminé y yo dije, pues pucha, yo no tengo miedo a ser mamá, yo tengo es miedo a no ser mamá. Y ese no sé que yo digo es un no sé de protección para, pues si no logro ser mamá, pues igual como que tampoco quería. Entonces, pues no Mm, sé si quiero ser mamá. Pero en ese momento yo mm, dije, no, yo no tengo miedo a ser mamá, yo tengo miedo es a no serlo. Y mm. como que es un momento como, yo digo que ahí se alinearon los planetas, los astros, mi cuerpo, mi mente, porque yo dije, ya era un sí, era una certeza, lo que yo necesitaba era esa certeza. Tiempo, a los días una amiga me pregunta como, Jim, entonces tú sí quieres ser mamá y yo le digo, sí. O sea, ya con total convicción, certeza de sí, sí quiero, sí quiero. Otra cosa que se me olvidó. En ese retiro estábamos en Bacalar y en Bacalar hay una laguna que es la laguna de Bacalar. Esa laguna, una de las leyendas de esa laguna es que es la laguna de la fertilidad. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos y nos dijeron eso, mis amigas como, no, parce, usted va a tener que comer, dormir duerma, coma y pase todo el retiro en esa laguna. No, no hay presión, ninguna presión. Y entonces, bueno, ya ahí como que llegué del retiro el 18 de febrero y el 10 de marzo salgo en embarazo. O sea, es Mm, como faltaba como ese pequeño empujoncito que ahí es donde yo digo, o sea, literalmente todo se alineó, porque yo dije, cuando llegue de ese retiro, antes de irme para ese retiro, yo dije, cuando llegue del retiro, me empiezo a hacer exámenes médicos, porque pues ya han pasado 2 años, ¿cierto? Mi esposo ya se había hecho exámenes médicos, todo estaba perfecto.
Entonces como que ya habíamos dicho, bueno, si no es por el lado de él, va a ser por el mío. Entonces como que, pero algo me decía como, no es físico, no es físico, no es físico. Entonces como que yo dije, bueno, llegando del retiro ya me pongo seria, a hacerme exámenes médicos, a ver qué está pasando. Sin embargo, yo ya también lo trabajé desde la parte física en algún momento y fui al médico, encontré que estaba bajita en unas vitaminas, tenía mi progesterona bajita, entonces también, o sea, lo trabajé desde todos los puntos, lo trabajé desde el punto físico, lo trabajé desde la parte emocional, procesando mis duelos, mis creencias, mis miedos, desde la parte mental también, porque aquí hay algo que me pasó también y es como en el 2023, 24, no recuerdo muy bien, me hacen una lectura de carta astral de mi carta y me dice la persona que me hace la lectura, me dice, Jime, tienes una posición súper linda para quedar en embarazo. O sea, hay un bebé que te está rondando, está ahí, te está buscando, no sé qué, o sea, como que todo ese, la energía está muy bonita para que quedes en embarazo. Y ella me dice, yo más o menos, o sea, como que creo, no te quiero poner como presión ni como ideas, pero más o menos como febrero, marzo. Y mira cómo es uno de controlador. Y entonces empiezo yo, ay no, no, pero febrero y marzo no, porque si yo quedo en embarazo en febrero o marzo, entonces yo voy a tener bebé en noviembre, diciembre, y yo en esa época tengo mucho trabajo. Entonces, no, yo no quiero quedar en embarazo entre febrero y marzo. Yo puedo quedar en embarazo después de abril, mayo, por ahí, o sea, no, no quiero, no quiero, no quiero. Pasó febrero y marzo de ese año que me dijeron, no se dio el embarazo. Mira este año, ¿dónde vengo a quedar en embarazo? Me voy a quedar en embarazo en febrero. Entonces es cuando yo digo, uno a veces le hace mucho estorbo al universo. El universo tiene preparado cosas para ti y uno lo único que hace es hacerle estorbo. Y otra cosa creo que ya para como ir terminando, que me pareció muy importante cuando caí en cuenta es, nosotros a veces no le sabemos hablar al inconsciente. Y las personas que nos están escuchando, quiero que se lleven este tip o lo reflexionen. Y es que el inconsciente no entiende la palabra no. Él no entiende. Para él no existe la palabra no. Y tú no sabes la cantidad de veces, Caro, que yo me repetí a mí misma, no quiero ser mamá a los 35 años. No quiero ser mamá a los 35 años. No quiero ser mamá tan vieja, ¿no? Porque esa era otra creencia. Ya después de los 35 estoy vieja para ser mamá. No quiero ser mamá a los 35. Bueno, pues yo creo que para mi cumpleaños de este año que cumplí 35, yo ya estaba en embarazo. Y voy a ser mamá a los 35 años. Yo siempre trato de mirar al subconsciente, que es como esta persona que está ahí con una libreta anotando todo, ¿no? Es el mejor empleado que ustedes pueden tener. Literal. Sí. Y yo creo que cada vez que yo me decía, no quiero ser mamá a los 35, él estaba ya anotando, ah, ella quiere ser mamá a los 35, porque él te elimina el no. El no, se Diga, elimina. Ujú. reflexiónenlo. Hay personas que dicen como, no quiero, ay, no quiero perder el trabajo, 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 pum, pierden el trabajo. Esto se ve también mucho y aunque para que no nos vayamos como, para que no crean que eso es como algo como inventado así, se ve mucho en el mercadeo, en el marketing. En el marketing yo aprendí, porque pues a mí me gustan mucho las ventas y todo eso, en el marketing yo aprendí que los anuncios para tu negocio, lo que sea, no debes de poner la palabra no, porque cuando se lee, le manda la señal, pero cuando le dice a un niño, no se monte ahí, y el Ujú, niño se monta ahí. Entonces, como decimos, quiero ser mamá o quiero ser mamá después de cierta edad o quiero, o sea, cambiarle, esas palabras tienen demasiado poder y cambiarle como la frase y ujú, dijiste ahí un punto súper bueno porque yo también soy muy fiel creyente de la palabra no. ujú, Literal, no la cree. Tocaste muchas cosas súper importantes. Número uno, la crisis de los que nos empieza a dar a los 30 años o cuando vamos a cumplir a los 30 años, esa presión, crisis existencial, presión, no estamos casadas o si estamos casadas no tenemos hijos o no tenemos hijos, no estamos casadas o casados, no sé qué hacer con mi vida, no tener una carrera definida, no tener, ay, no sé, yo creo ujú. que es hora de soltar y empezar a vivir tu vida como desde adentro, como está bien si no tienes la vida como la sociedad la pretende que tenga que ser.
y tú eres Ujú. un ejemplo muy claro de esto. Pues ser súper vulnerable y contarnos toda esta historia tiene demasiado valor porque yo sé que muchas personas pueden resonar con tu historia y yo también tuve una crisis cuando iba a cumplir los 30, impresionante, y es esa presión y uno no está viviendo y realmente, ¿qué? Hoy estoy acá de la vida como la tengo, no la tengo como dice la sociedad y soy feliz así, estoy bien así. Yo creo que una de las enseñanzas como más grandes que he vivido en estos pocos meses desde que me enteré del embarazo, Caro, es que aprender a soltar el control pareciera que es sencillo, pero es una vaina muy jodida. Y Ujú. entre yo más decía, ah, bueno, yo ya solté el control, si se da bien y si no, pues también, o sea, yo estoy, entre uno más dice que soltó el control, más estás controlando. Una de las primeras como reflexiones que yo hago, porque yo me decía, yo me hacía como este pajazo mental y yo me decía como, oh, no, no, ay, bueno, si quedamos bien y si no llega, pues también. Yo ya solté, pero me llegaba el periodo y me ponía triste. Entonces, no, no he soltado, no he aceptado, ¿sí? Mm. Otra como reflexión que me queda es como cuando tú de verdad te abres a recibir las cosas de verdad, confiando en que van a llegar y suena trillado, como dices tú, suena frase cajón, pero cuando uno se rinde, cuando tú tienes esta rendición con, ¿sabes qué? Dejo esto en tus manos y que sea como tenga que pasar, cuando tenga que pasar, pero de verdad como desde aquí, no desde aquí, sino cuando lo dices como desde aquí, es como que al universo no le queda más que decir como, ya, démoselo porque ya no hay más para dónde, o sea, ya se trabajó su parte física, ya se tomó sus vitaminas, se tomó sus hormonas, ya sanó su relación como con su mamá, ya sanó como su relación de otras vidas, o sea, esa fue como una pregunta final que yo le hacía a Dios, o sea, ya he hecho de todo, ¿qué más hay para hacer? Sí, pero dame esta certeza. Entonces es como que finalmente él dijo, ¿sabes qué? Sí, te la voy a dar ya porque estás lista, ¿sí? Entonces es simplemente abrirnos a recibir. Abrirnos a recibir, pero también entender que cada vida que venimos a vivir es un proceso diferente, pero de pronto similar al pasado, dependiendo de lo que se ha sanado o no se ha sanado en vidas pasadas, pues para los que no saben mucho del tema, medio pongo eso ahí, pero también entender que hay que hacer indagaciones, hay que ir hacia adentro y mirar, porque no todos venimos a ser padres en esta vida tampoco, Ujú, y hay mucha frustración también cuando no se puede concebir, no se puede tener un baby y decir, por ejemplo, pueden haber personas todavía que han hecho todo lo que tú has hecho y realmente en esta vida de pronto no está en crear familia de esa total. manera, Ujú, porque es muy particular, o sea, uno a veces se pone a mirar, ay, pero la que no quiere tener hijos queda en embarazo, la que queda en, o sea, es un revolú de cosas y ujú, es realmente, yo creo que es sentarnos con nosotros, sí o no, y hacer esa introspección y ser honestos, como tú dijiste, o sea, tú llegaste a una conclusión de que lo que te daba miedo era no ser mamá. ujú, Entonces, como uno, a ver, qué tan honestos estamos siendo con nosotros, qué tanto estamos llegando realmente a entender nuestro propósito en esta vida como padres, digamos. Hace poco escuché algo que hay personas que en esta vida deciden no tener hijos o que realmente no pueden tener hijos, es porque ya en sus vidas pasadas cumplieron como con ese propósito y ya tuvieron como tanto que ya en esta vida el propósito es otro. Y también entender que no solo creamos desde ahí, creamos todo. totalmente. Ujú, sí. Y también algo que mencionaste sobre, por ejemplo, en biodescodificación, nosotros vemos algo que se llama proyecto sentido, que viene a ser es desde dónde estamos creando. Y tú lo Ujú. mencionaste al principio, lo estaba creando desde las Como de que me estaba dejando el tren, o sea, como de... exacto, desde las razones equivocadas. Ujú, Y es muy importante entender qué es proyecto sentido, porque proyecto sentido es
lo que venimos nosotros como cargando son los mandatos que le damos a nuestros hijos cuando llegan. Nosotros lo hablamos en un episodio, el episodio número 8 de la temporada número 1, donde hablamos sobre el proyecto sentido en biodescodificación y es desde donde estamos creando y no solo obviamente la vida, sino proyectos, las cosas. Me parece muy bonito el tener la experiencia de hablar con una mamá consciente, una mamá que ha despertado. Yo hubiera deseado haber estado en ese lugar donde estás tú, donde estás creando desde el amor, donde has sanado muchas cosas, porque bebé viene más libre. Ujú, Obviamente cada quien, todo el mundo viene acá a sanar algo, a evolucionar. Si te escogieron como madre, como padre, súper bueno, porque pues obviamente se van a acompañar. Y es importante entender, hay personas que conciben fácil o que tienen sus hijos y todo eso. Qué bonito que cojan conciencia porque inconscientemente tendemos a ponerle cosas a nuestros hijos y hay que liberarlos de eso para que tengan una vida como más libre. ujú. Van a venir con van a tener sus traumas. Uno se obsesiona mucho a veces tratando de, uy, si lo hago así, si lo hago así, lo voy a hacer mal. Acuérdense que el trauma es la experiencia que tiene el niño y es parte de su journey, es parte de su camino y es parte de tu camino también. Y acá la evolución que viene es grandísima. Los niños son unos maestros Ujú, que por más que uno haya trabajado muchísimo, uno se enoja, uno se desespera, uno grita y es ujú. permitirte eso. Pero vamos a ver en el próximo episodio con Jime cómo ha sido la maternidad. Vamos a ver para cuándo. Porque eso es medicina pura. O sea, para mí, mi hijo, uf, no, 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 es que Nicolás, Mira, yo algo que sí, aprendí con la astrología es que de pronto a veces este camino como de conciencia y como de estar como conectados con nosotros tiene su lado oscurito también claro. y lo he vivido en cuanto a, por ejemplo, ahorita en el embarazo es como, no, no me puedo enojar. O me enojé, entonces es como que no, no me puedo enojar porque el bebé lo va a sentir. Entonces como, no, me enojo, lastimosamente me enojo, lo transito. Después si hago mi ejercicio como de no era contigo, no tiene nada que ver contigo, te libero de esa emoción porque no te pertenece, ¿cierto? Es como hacer este ejercicio, pero sí a veces le juega a uno uy, no, no, o no puedo llorar, o a veces yo lloro porque yo soy muy emocional y muy sentimental y lloro viendo una película y como que le digo, estoy viendo una película, no eres tú, estoy viendo una película y estoy llorando, ¿cierto? Entonces, como permitirnos eso, y desde la astrología también aprendí que, como dices tú, cada quien viene con su camino y cada quien viene con sus aprendizajes. Si tú eres una persona que a nivel del alma vienes a sanar, por ejemplo, la herida del abandono, ¿cierto? Se te marca en tu carta astral que tu hijo viene a trabajar la herida del abandono, ni porque estés con tu hijo 7/24 los 365 días del año y no lo dejes solo nunca, a él tú lo puedes dejar un minuto mientras contestas una llamada y él se va a sentir abandonado, porque es algo que esa almita venía a procesar, ¿sí? Y eso fue algo que yo tuve que entender porque yo desde mi aprendizaje del alma vengo a trabajar la herida del abandono, es una herida que tengo marcada, y cuando me la empezaron a mencionar en diferentes herramientas, yo decía, no, no, pero como si yo viví toda mi vida con mi papá y con mi mamá, nunca se separaron, nunca se divorciaron, porque yo creía que el abandono era como, no sé, el papá que fallece o la mamá que fallece o los papás que abandonan, los que se separan o los hijos que viven de un divorcio, ellos son los abandonados, yo no. Pero resulta que mi papá por su trabajo viajaba mucho. Mm, Entonces, a pesar de que yo de niña y adolescente y adulta entendí que ese era el trabajo de mi papá, inconscientemente a mi alma se le creó una herida del abandono. Y cada vez que mi papá se iba de viaje, yo me enfermaba. Yo me tenía que dormir oliendo la pijama de mi papá porque siempre me enfermaba, me daba resfriado, me daba dolor de estómago, algo me daba cuando mi papá se iba de viaje. Entonces hay que liberarnos un poquito de esa presión de no, no quiero que mi hijo nada le afecte o si le afecta algo que no sea por mí porque no me quiero sentir con esa responsabilidad o con esa culpa, que es lo que más lo puede llegar a matar a uno, es la culpa. Tratar de hacer desde el amor y desde la conciencia nuestro mejor trabajo, pero entendiendo que igual también son personas que también decidieron encarnar en este planeta Tierra y van a venir a hacer su trabajo. Entonces, y ahí lo que me llega también es, conozco personas que muchas veces dicen,
Ay, no, yo no he sanado lo suficiente para tener un hijo. Ay, yo no he hecho, no, yo no, o sea, como que buscan ese El momento momento perfecto. perfecto. Perfecto, momento perfecto no existe. O sea, para mí no lo existe. Entre comillas, ¿sí o no? Porque es que para ser mamá o papá se requiere, se requiere mucho. Y es una responsabilidad, pero es, mira, por ejemplo, yo llegué en un punto en mi vida que yo dije, yo quiero ser mamá, yo quiero ser mamá, qué rico ser mamá, qué bueno ser mamá. Y píllese pues esta para que vean que el inconsciente y el universo cómo escucha las cosas. Imagínense que por algún motivo de la vida, bueno, por creencias limitantes, por cosas en el inconsciente, como a los 21, 22, 23, a mí se me metió en la cabeza que yo quería un hijo para mí sola. Y se me metió y yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, yo quiero un hijo, sí, qué bueno, un hijo para mí sola, no me importa si, o sea, yo lo voy a crear, o sea, yo. Ujú. Nunca me lo imaginé con el padre en la foto, imagínense. Y, y yo decía, yo quiero, papá. Bueno, llegó un punto en que estuve en una relación donde planeamos tener al hijo y quedó en embarazo, que pensé que no podía tener hijos porque en otras relaciones traté y no pude. Quedó en embarazo y nos separamos y me quedó el hijo para mí sola, entre comillas. Sí, es Ujú. como este delicado lo que tiramos en el universo y aunque de pronto a los 20 y punta no nos respondía, la respondió de 10 años después. Uno. Dos, cuando tuve el hijo fue que se me despertaron todos estos miedos que tú mencionaste. Ver a mi mamá que le tocó muy duro. Entonces yo me sentía como que era lo más duro del mundo ser mamá. Mucha responsabilidad, mucha carga. O sea, el trabajo que yo he hecho, por eso yo digo que Nicolás a mí me ha ayudado muchísimo, porque con Nicolás, con mi hijo, yo llego y miro, yo digo, pero yo, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué esto es tan duro? ¿Por qué esto es tan difícil? Y ahí es que empiezo yo a Ujú. despertar y empiezo a entender que eso no me pertenecía a mí, que eso no era mío. Y empiezo a hacer terapia y retiro y ceremonia y de todo. Y empieza ya en un punto de la vida que yo ya me disfruto a mi hijo, que yo ya lo veo y o sea, hay que ser honestos, la maternidad la romantizan mucho Ujú. y ponen como la cosa así, no, hay que ser realistas, pero hay que ser sabio también para ir a mirar y ver eso, porque si no Ujú. eso va a pasar por otras generaciones, a decir, oh, los hijos son una carga. Los comentarios que tú mencionas, por favor, seamos más discretos. Mire, muchas veces uno escucha, ay, no tenga hijos, no, qué cosa tan horrible, es que tenga hijos y tal cosa, y uno es como que, uy, maricas, los tengo, no lo tengo, ¿qué Ay, hago? sí, yo escuchaba harto eso. Ay, sí, 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 sí. No, es muy duro. No, 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 no. Sí. Mira, hace poquito estuvimos en una reunión justo del Día del Padre y una de las personas con las que estábamos en la reunión se enteró en esa reunión que, pues, que estaba en embarazo, obviamente, ya con la pancita, y se siente y nos dice, ay, felicitaciones, qué lindo, ay, que Dios los bendiga, que les bendiga ese bebé, porque ya estaban como demorados, ¿no? Eh, uy, ustedes ya estaban muy de... En ese momento, Ay, en ese momento yo no. ya he podido entender, y eso es algo que también quiero compartir, que definitivamente uno no puede controlar lo que otras personas dicen. Hay que entender que las personas no lo dicen para herir ni para lastimar, o sea, no sale con esa intención. No es como que la señora dijo, ay, ahorita que llegue a la reunión voy a hacerle este comentario a Jimena para lastimarla, obviamente, que somos nosotros los que le damos el poder a esa persona de que con esas palabras nos hieran, nos lastimen o lo que sea, porque tendemos a decir, o sea, si yo en ese momento me hubiera dicho, ay, es que Pepita Pérez me hizo un comentario que me dolió, ya ahí tiene toda la carga negativa para yo haberme sentido incómoda y con este malestar. Pero si yo digo como, ah, ella hizo un comentario molesto o un comentario que incomodó, Maluco. pues Ujú. como que le quito esa carga, entonces también es mucho trabajo de uno, porque pues si yo me quedo en él, es que me hacen este comentario, es que me dicen, pues nunca voy a salir de ese loop ahí de tomarnos todas las cosas
primera regla, los cuatro acuerdos, no me tomo nada personal, porque al fin y al Mm, cabo la que se indigesta, la que se molesta, la que pasa el mal rato, pues al fin y al cabo soy yo. Entonces aprendí en el transitar de todos estos años como decir, ¿sabes qué? Yo decido que el comentario que me hace esa persona no me va a molestar o no me va a incomodar o no me va a herir, ¿cierto? Porque soy yo la que le doy ese poder. Sin embargo, sí hay que crear esa conciencia de, no, no pueden haber esos comentarios de les tomó tiempo, no les tomó tiempo, o hijos para cuándo, o es que ya está muy vieja, porque no todos estamos en este nivel de procesar como, ay, no, ella no lo hizo para lastimarme, ay, no. No, no todos estamos todavía en ese momento. Hay momentos donde yo tampoco como que lo quiero hacer y me incomodo. Sí, como que digo ujú. o sea, Son ujú, detonantes y hay que mirar también si de todas maneras se siente la emoción, hay que mirar por qué si nos molesta y por qué nos está molestando, que nos está molestando. porque, Ujú, porque hay algo ahí en el inconsciente que todavía está moviéndose, porque no tiene que moverse absolutamente nada, porque hay que entender también que los comentarios siempre van a seguir. Mira, tú vas a tener el bebé y si tú le pones la tableta, van a ver un comentario. Si tú le das comida, le das leche de fórmula o le das leche de breastfeeding, también, o sea, van a seguir. Y hay ¿Sabes, que, sabes qué comentario me han hecho un montón? Que ahorita que tú mencionas eso me lo voy a preguntar por qué me molesta tanto. Me molesta, o sea, me saca de casillas, voy a decirlo, cuando me dicen, aproveche para dormir, porque no va a volver a dormir en la a vida o mí, no va a volver a dormir en los próximos 3 años. Ese comentario, yo digo, es como tan, es real, es cierto, puede llegar a ser cierto, pero es como tan ah, innecesario. sí, ¿sabes qué? Te voy a decir algo, es mentira. Y bueno, Nicolás tiene 6 años y yo ya no me acuerdo, pues yo sí me acuerdo de esas nochecitas, los primeros mesecitos no fueron los ideales, pero ya después de ahí normal. O sea, y la vida no se pone, o sea, es muy diferente. A mí no me gusta tampoco eso y que a mí también me lo decían mucho. Y lo que yo ahorita trato de mirar, porque uno a veces también se le va a salir algo y uno dice, no, pero ¿por qué le voy a decir algo así? Por ejemplo, yo, mi cuñada, pues mi sobrina María José, y yo, pues en algún momento le dije, ay, venga, ¿y cuándo para el hermanito? ¿Y qué? Y ajá. Así esa es la otra. Y a ella le molesta. Ella dice, no, pues que yo no quiero. Yo pasé un embarazo demasiado pesado con María José. No. Entonces yo dije, ah, bueno, la dejo quieta. Pero entonces, yo sí siento como, y también no respeta, o sea, tú no sabes lo que es otro hijo y Ujú, es, ¿me entiendes? Como el otro y es, ya soy más consciente, ya no le digo nada. Yo agradezco mucho por mi sobrina y ya, y ujú, no pasa nada. Entonces es como ser más conscientes de lo que le decimos. Y la gente físicamente, hay gente que puede cuando, por ejemplo, yo que tuve tantas cosas con el peso, uno siempre era, ay Dios mío, me voy a engordar, me voy a poner así, y uno salió del embarazo y uno era todo preocupado y se convierte en otro nivel de trabajo. Entonces el trabajo siempre va a estar, pero me encanta que lo estés haciendo desde este nivel de conciencia de que este bebé escogió exactamente cuando tenía que llegar. total. Me encanta porque va a ser un proceso bonito. Van a haber muchas noches que sí, que uno dice, ay, no, yo por qué, ajá, pero no, uno vuelve y se acuerda como de centrarse, de respirar, de mirar cómo... Yo creo que lo más importante es encontrar esas tácticas de cómo volverme a centrar, porque se saca de ahí, Yo digo que, eh, bueno, se de las, sale de ahí. de las enseñanzas como más bonitas que Rafael ya me ha mostrado es la primera que dije fue como cuando uno se abre realmente a recibir, al universo no le queda otra más que darte. Y también él ha venido a enseñarme mucho como lo simple, la simplicidad. A veces nos encanta complicarnos tanto y es permitirnos vivir los procesos como vienen y entender que nada es para toda la vida ni nada es para siempre, ni lo bueno es para siempre ni lo malo es para siempre, ¿cierto? Entonces es este afán de, bueno, ya quedé en embarazo, tuve a mi hijo, pero entonces ya quiero volver a tener mi cuerpo.
¿cierto? O ya quiero que el bebé tenga una rutina perfecta donde de pronto yo no me sienta como tan atareada. Y es aprender a vivir, o sea, me he hecho ya dos canalizaciones o le he hecho ya dos canalizaciones a Rafael y me da una información como tan, yo siento que él me dice, literal me dice como mamá, relájate, Mm, baja tus revoluciones, porque es este afán de tenerlo ya todo resuelto, ya todo coordinado, todo planeado. Yo me acuerdo cuando tuve el primer embarazo, que te dije que se me pasaron 20 años por delante, yo alcancé a pensar, hay que hacer gender review, hay que hacer baby shower, y dónde lo vamos a hacer, y el dinero, y porque no piensas en esas cosas. Y la verdad es que con este embarazo fue como, mi esposo me dijo, yo no quiero hacer gender reveal, a mí no me vas a poner, el gender reveal es esta revelación de género. Mi esposo desde antes de quedar en embarazo me dijo, a mí no me vas a poner a esperar, esperar. ya Yo he también. esperado demasiado, a mí no me vas a poner a esperar más. Y además como que siento que es un momento tan íntimo de papá y mamá que a veces cuando uno está en la algarabía, en la fiesta, en el uno ni siquiera lo puede como de verdad disfrutar. Entonces, no, yo le dije como, ok, te lo respeto y no vamos a hacer Yendel esa revelación. Y muchas personas como, ay, no van a hacer. No, no, es que donde se firmó ahorita que eso es una obligación cuando uno está en Ay, embarazo. no. Está desesperada. Yo necesito Lo a ver. mismo, lo mismo también tomamos una decisión con el baby shower. No vamos a hacer baby shower. ¿Por qué? Porque, bueno, tú que vives acá en Estados Unidos, es supremamente costoso. ¿Sí? O sea, de la manera en que yo lo quiero y no hablándolo desde que es que lo quiero con lujos ni nada de eso, sino que yo quiero como un lugar donde me hagan todo. La verdad, yo quiero ser como una invitada más, ¿sí? No, no quiero ponerme que la Ah, decoración bueno. aquí y la torta aquí. Amigas, si alguien quiere sorprenderla, por favor, ya Si alguien sabe. quiere que la decoración aquí, que la torta aquí, No, yo quiero un lugar donde me hagan todo. Eh, o sea, la verdad, ya estamos en un nivel donde con mi esposo dijimos, no, ese dinero que voy a ir a tirar en una fiesta, yo me puedo quedar con el bebé 2 meses más. No está en Mm, discusión. En otro momento, la Jimena de hace 4 años, no me importa si hubiera tenido que pasar tarjeta de crédito, endeudarme, hacer lo que sea, porque tengo que, ¿cómo así que estoy en embarazo y no le voy a hacer un baby shower a mi bebé? No. Vi una vez en un reel tan bonito que alguien decía, no le hice baby shower a mi bebé porque el que quiera tener un detalle con el bebé lo va a tener con o sin fiesta, o sea, donde se firmó que es obligatorio hacer un baby shower. Y eso como que me marcó tanto que igual hicimos la tarea con mi esposo, igual cotizamos, averiguamos y dijimos, no, ¿sabes qué? No está en discusión que yo me pueda quedar, yo soy independiente, o sea, a mí, empezando que la licencia en Estados Unidos, la licencia de maternidad es casi que nula, no la hay. Soy dueña de negocios o yo mismo me la tendría que pagar, entonces es como, no está en discusión que lo que voy a gastarme en una fiesta, me voy a quedar con mi bebé en casa 2 meses más disfrutándolo. Entonces, sí, son otras decisiones ya mucho más conscientes, como más pensadas, priorizando lo realmente importante. Realizar, o sea, excelente. Bueno, igual uno pone las cosas en el universo y ya lo que vos quieras es que se te va a dar y así es que va a ser, si eso es lo que querés. Perfecto, se respeta y las personas que realmente son cercanas a ti van a entender cómo llegar hacia ti de una u otra manera y hacia el bebé para mostrarle ese amor también y ese apoyo. Bueno, mi Jime, yo creo que hoy compartimos demasiadas ujú, cosas bonitas. Muchas gracias por otra vez, por la vulnerabilidad. Gracias por lo que haces. Eres magia, eres una mujer, no sé, yo te admiro muchísimo. Me encanta cómo hablas. Siempre estoy como escuchando tus cosas y me encantan. Gracias también al bebé por estar acá y permitirnos este espacio y estar ahí acompañándote a ti, pues con toda esta información. Lo bueno es que el bebé sabe que es bienvenido y ujú. que lo estamos esperando con los brazos abiertos y disfrútate cada día con los altos y los bajos, a veces no nos vamos a sentir igual energéticamente o del Mm. cuerpo, a veces vamos a querer tirar la toalla porque a veces nos pasa, somos seres humanos, so permítete todo lo que llegue sin culpa y ya me encanta que tú liberas al bebé de las emociones, que es muy importante y muy bonito el que ellos entiendan que
no es culpa de ellos que pues estamos compartiendo el mismo espacio. Ujú. Entonces ahí dijiste algo muy bonito, te agradezco y no sé si quieres dar un mensajito para cerrar. No, bueno, primero que todo agradecerte por este espacio, por escucharme, por darle como voz a esta historia que yo había pensado de qué manera como transmitirla y comunicarla y me abriste como tu espacio y tu corazón para recibir esta historia, así que supremamente agradecida y decirle a todas las personas que nos están escuchando que ojalá que toda esta información que les dimos acá la pudieran como llevar a, a lo que estén transitando en este momento. Creo que en este podcast se hablaron de cosas muy, muy valiosas, de cómo soltar el control, de las creencias limitantes que tenemos, de maternidad, pero también como de cómo a veces nosotros mismos, con querer o sin querer, somos como nuestra misma piedra en el zapato, entonces que aprendamos, o sea, como que tengamos estos actos de conciencia donde nos permitamos como avanzar, crecer, evolucionar como para nuestro mayor bien. Y bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por este espacio. Bueno, gracias nuevamente, Jime, por ese mensaje. Gracias por tu valentía, por compartir tu historia con tanta honestidad y mostrarnos que detrás del milagro también hay un proceso profundo, emocional y sagrado. A ti que estás escuchando, si estás en un proceso parecido como dice Jime o por algo así o conoces a alguien que lo esté, comparte este episodio como un acto de amor. Nos escuchamos en el próximo episodio de Yo soy Caroluna. Me encantaría que me dejaran comentarios, qué les pareció, qué piensan, si están pasando por algo similar. Los comentarios, los me gusta, cuando compartes esto me ayudan muchísimo a seguir con todo esto de Yo soy Caroluna y a llegar pues obviamente a más personas que pues es el objetivo principal. Así que gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo episodio.